Bueno, muy bien. Les quiero dar la bienvenida a todos. Esta charla tiene que ver con esta propuesta que iniciamos hace ya algunos meses atrás, de ampliar una serie que dimos hace un tiempito allí en la iglesia de Olivos y Centro. La serie llevaba como título Volver al Origen. Habíamos tocado algunos temas que nos parecían que realmente necesitaban de mayor tiempo, necesitaban de mayor amplitud, necesitaban también de un cierto expertise que algunas personas de nuestra comunidad tienen, porque investigan, porque estudian, porque abordan determinadas temáticas. Entonces comenzamos a recorrer esos 3 talleres que nos propusimos. El primero de ellos fue Fe y Vida. El responsable de dar ese taller fue el doctor Pablo Bedrosian. El segundo fue Fe y Trabajo. El responsable de dar ese taller fue el doctor Lucio Andrés, que nos está acompañando en este taller. Y en el día de hoy estamos terminando la serie de talleres con el tema Fe y Vida. Y lo va a estar dando el pastor Douglas Robertson. Douglas fue ordenado presbítero maestro, ministro, pastor en el año 2012. Hoy es pastor de la iglesia, pastor asistente de la iglesia del Centro y también de la iglesia de Olivos. Él se ha especializado en todo lo que tiene que ver con educación teológica reformada. Se ha formado aquí en el ámbito local, se ha formado también en el ámbito internacional. Durante varios años fue el director del Instituto Teológico San Andrés, es el Instituto Teológico del Presbiterio San Andrés, lo que nosotros habitualmente conocemos como ITSA. Estuvo colaborando con varios seminarios teológicos de nuestro país, y en el año 2018 fundó un ministerio que se llama Nueva Humanidad, ministerio que da talleres a distintas iglesias de la capital federal y también a iglesias del interior y del exterior, pensando en Uruguay, pensando también en Brasil, y actualmente también está colaborando con sociedades bíblicas, dicta algunos talleres allí, y con algunos otros seminarios y algunas misiones más. ¿Está bien? Entonces, bueno, habiendo hecho esta presentación, Douglas, te cedemos el espacio para que vos puedas hablar, y digamos que 30 minutos, no sientas la presión del tiempo tampoco, ¿está bien? Si es necesario estirarte un poquitito más, hacelo, pero bueno, preferentemente nos gustaría después sí tener tiempo para poder plantear preguntas y poder participar. Así que bueno, te escuchamos, le damos la bienvenida a los últimos que se han subido, pero ya estamos arrancando. Bueno, muchas gracias, Gerardo, y bueno, gracias a todos por conectarse. Espero que se conecten toda la hora y media de este taller. Pero bueno, como dijo Gerardo, en el contexto de lo que habíamos hecho, empezando al principio de año, la serie Volviendo a los Orígenes, los 2 temas anteriores nos parecieron también muy importantes abordarlos. O sea, cuál es la relación entre la fe y ciencia, porque obviamente estudiando Génesis ese tema naturalmente surgió, pero también surgió el tema del trabajo, ¿no? Que es uno de los grandes desafíos también en todo el mundo para las personas y para nosotros también como hijos de Dios. Entonces ahí tuvimos fe y trabajo. Y ahora el tercer taller lo llamamos Fe y Vida. Parece un poco amplio para poder decir, bueno, voy a hablar de la vida, ¿no? En 1 hora y media, pero esta charla tiene que ver muchísimo con nuestra identidad teológica, ¿no? Algo mencionó ayer Gerardo cuando estaba presentando el tema de su reflexión sobre el sacerdocio universal de todo creyente, ¿no? Y es muy importante para nosotros saber o entender cómo conectar nuestra fe con todas las áreas de la vida, ¿sí? Esto es un desafío muy grande, creo que para las iglesias quizás de donde venimos, incluso la iglesia presbiteriana, porque han habido distintas cosmovisiones y maneras de ver la importancia de nuestra fe y en particular cuál es su alcance, el alcance de nuestra fe, cuál es el alcance de la redención, ¿no?
Y es muy importante este tema, y para poder abordar este tema y para poder, cómo podemos desarrollar nuestra fe en todas las áreas de la vida, tenemos que encontrar principios, un principio bíblico que nos ayuda a conectar nuestra fe con nuestra teología y a su vez con nuestra praxis en la vida diaria, ¿sí? Entonces, nosotros leyendo la Biblia realmente podemos estar un poco confundidos, ¿no? Cuando empezamos leyendo el Antiguo Testamento, bueno, en este año estamos haciendo Génesis, y ver un montón de temas interrogantes que surgen del relato de Génesis y después en el resto del Antiguo Testamento. Y luego tratar de conectar lo que hemos leído en el Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿no? Y muchas veces nosotros lo que nos cuesta hacer es poder tomar un paso atrás y ver, bueno, ¿cuál es el gran cuadro, ¿no?, que la Biblia presenta? ¿Cuál es la historia que Dios está presentando? ¿Cuál es el relato que está presentando para que nosotros pudiéramos entender quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo nos relacionamos con Dios y cómo podemos nosotros entrar en una relación significativa con Dios, en cual disfrutamos de la presencia de Dios y Dios disfruta también de nosotros y de todo lo que Él nos ha creado y nos ha redimido para hacer, ¿no? Entonces, bueno, en este rato breve vamos a desarrollar cuál es la mirada de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés y en nuestra teología reformada. La realidad que cuando nosotros leemos la Biblia, nos confrontamos que la Biblia tiene dos divisiones, ¿no?, que nosotros conocemos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y si vamos a la raíz de la palabra de testamento, vamos a ver, y algunas versiones más antiguas lo dicen, ¿no?, que tenemos la Biblia dividido en lo que se llama el Antiguo y el Nuevo Pacto, ¿sí? Y el tema de los pactos es un tema realmente muy importante, pero a su vez algunas veces difícil de discernir o relacionarlo con lo que está pasando en el relato bíblico, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a ver en este taller, aquí me anoté algunos puntos, es en primer lugar ver la importancia, ¿no?, del pacto, lo que nosotros llamamos la teología del pacto, no solamente en términos de tener un conocimiento de lo que dice la Biblia, sino cómo se vive todo lo que está implícito o explícito en esa relación de pacto que Dios establece con nosotros a través de Jesús. Pero a su vez también lo que tenemos que ver es que el pacto es mucho más que simplemente otra doctrina, ¿sí? No podemos simplemente decir la doctrina del pacto, la doctrina de la Trinidad y otras cosas también. Importantes como son, ¿no? El pacto nos va a proveer y nos provee con una manera de organizar todos los grandes temas de la Biblia y ver cómo se relacionan el uno con el otro. Esto es una de las maneras en que podemos entender el gran cuadro de Dios, ¿no? Pero si eso fuera simplemente eso, nos quedamos cortos, porque algunas veces tenemos que saber cómo interpretar, ¿no?, lo que estamos leyendo y entenderlo, ¿no? Y lo que Dios nos quiere hacer entender a través, o cómo interpretar los relatos históricos, ¿no?, que leemos en el Antiguo Testamento, o el mensaje de los profetas, ¿no? ¿Por qué era? ¿En qué se basaba? ¿No? ¿Y por qué? E incluso cuando hablan acerca de un futuro más brillante, con esperanza, a qué apunta, ¿no?, ese mensaje, ¿no? Pero también tenemos que ver cómo se relaciona con el Nuevo Testamento y la experiencia de la Iglesia a partir del día de Pentecostés, ¿no? Y todo lo que los discípulos aprendieron a través y con Jesús, ¿no?, en esos 3 años de ministerio aproximadamente que tuvo, ¿no? Entonces, uno de los temas fundamentales que queremos ver en esta noche es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es un tema que ha dividido las denominaciones y el entendimiento de lo que nosotros consideramos es el plan de Dios, ¿no?, en su
en su totalidad, ¿no? En su cuadro más grande, ¿no? Y vamos a ver que a través de esta mirada de los pactos bíblicos, los pactos divinos, decimos, vamos a esclarecer nuestro entendimiento cuando venimos a ver la parte de aplicación, ¿no? Que nosotros también somos partícipes en el pacto. Vamos a ver cómo afecta nuestra comprensión del evangelismo, el discipulado, la familia, la iglesia, la política y todas las esferas de la vida. Y por eso espero, y bueno, mi oración es que sea de gran provecho esto para entender cómo eso ayuda a desarrollar nuestra espiritualidad y que podemos realmente, como dice Dios en Jeremías 32, donde Él promete a través del pacto traer coherencia y integridad a nuestras vidas, ¿no? A través de este nuevo pacto que Él iba a establecer y de cual leemos en Jeremías 31 y en otros pasajes también. Otro elemento importante en cual el pacto es muy útil para nosotros es entender cómo Dios fue desarrollando progresivamente en la historia su único plan de redención y de bendición para el mundo. Esto es un tema fundamental, entender el lugar y cómo cada pacto de alguna manera es un eslabón en el plan total finalmente de Dios, ¿no? Pero lo fue revelando progresivamente desde la caída, ¿no? Y a partir de la caída tenemos la primera promesa de salvación en lo que llamamos el protoevangelio en Génesis 3:15, ¿no? Y después paulatinamente se va construyendo el pacto de Noé, que Dios promete empezar de nuevo, ¿no? Con Noé, y donde reafirma, ¿no? Lo que muchas veces hablamos del mandato cultural de esta manera en el Antiguo Testamento de hablar de lo que sería, en términos del Nuevo Testamento, el reino de Dios, ¿no? Que es nada menos que ese programa redentor de Dios de establecer su reino en todo el mundo, ¿sí? Y a partir de ahí también a través de las promesas con Abraham va construyendo sobre lo que ya fue revelado Noé y así sucesivamente con Moisés, con David y después finalmente el nuevo pacto. Entonces es importante ver el desarrollo progresivo, ¿no? De Dios en la historia, de su único plan de redención, pero que va aumentando con cada vez más información y con más claridad acerca de cuál entonces es el plan de Dios para el mundo, para nosotros, para la iglesia y nuestra misión y nuestro alcance de nuestra misión. Entonces es fundamental poder entender a través de este desarrollo del propósito de Dios. Otra razón por cual es muy importante este estudio del pacto es porque es un concepto fundamental, uno de los conceptos fundamentales en lo que se llama, en cómo nosotros podemos construir una cosmovisión bíblica, cosmovisión cristiana del mundo. Nosotros podemos saber que hay distintas cosmovisiones que compiten con la cosmovisión cristiana, y es importante entender el alcance y cómo nosotros nos relacionamos con todo lo que sucede en el mundo, en la cultura, en la sociedad, en las distintas esferas, ¿no? Y la Biblia nos propone una base a través del pacto, a través de la idea de la soberanía de Dios en todas las esferas de la vida, el reino de Dios también, para construir una manera en cual la iglesia puede estar en el mundo, pero no del mundo, y de ser sal y luz, y vivir y transmitir los valores del reino de Dios, ¿no? Donde podemos influir en el desarrollo de la sociedad como muchas veces sucedieron muchas veces durante la historia de la Iglesia. Pero también el pacto y esta teología del pacto que vamos a ver hoy es tremendamente importante porque en la base de los pactos se trata el tema de las relaciones, cómo Dios se relaciona con nosotros,
cómo nosotros a su vez nos relacionamos el uno con el otro, cómo nos relacionamos con la creación, la cultura, las instituciones, ¿no? Y por eso esta idea del pacto nos ayuda a entender y ver cómo nuestra fe se aplica a todas las áreas de la vida. Pero es fundamental entender la necesidad, como viene predicando Gerardo en las últimas reflexiones acerca de la importancia de que estamos en una relación exclusiva con Dios, una relación que depende de que vivamos en intimidad con Dios, ¿no? Porque esto es donde realmente nuestra espiritualidad va a florecer, se va a manifestar con más eficacia y poder, ¿no? Dependemos realmente de una relación personal íntimo, intenso con Dios, para que también otros puedan ver en nosotros la gracia, la gloria y el poder de esa vida en comunión con Dios. Por eso también al final vamos a hacer hincapié en estas áreas en cuales nosotros respondemos, ¿no? A Dios, ¿no? Como nuestra responsabilidad. Decimos que los pactos de Dios, y esto sí es fundamental, los son establecidos por Dios unilateralmente, ¿sí? Nosotros no hacemos nuestro pacto con Dios, porque Dios es el Señor del pacto, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo de los tratados del antiguo Cercano Oriente, de cómo se establecían acuerdos entre naciones, quizás una nación más poderosa sometiendo a una nación más pequeña o ofreciéndolo, protegerlo de sus otros enemigos, y era el rey vencedor que imponía las condiciones sobre la nación vencida o la nación vasallo, ¿sí? Entonces es muy importante entender esto, porque en las espiritualidades de hoy y en la cultura de hoy, en la sociedad de hoy, que es intensamente individualista, y donde queremos someter todo a nuestro criterio, a nuestras preferencias, es importante entender que Dios establece cómo lo conocemos y cómo nos relacionamos con Él. Si tratamos de imponer un poco nuestra voluntad o nuestra manera de ver nuestra relación con Dios, aparte de cómo Él manda en su palabra, bueno, entonces vamos a estar en una relación muy conflictiva en ese sentido, ¿no? Y mucho de lo que Dios promete en la Biblia entonces va a carecer no vamos a poder experimentar la realidad, ¿no? Y la bendición de conocer a Dios de cómo es, ¿no? Nosotros, como ustedes saben, tenemos, por ser una iglesia histórica, tenemos un documento histórico que es, de alguna manera, resume todo lo que nosotros como presbiterianos y reformados creemos, y es llamado la Confesión de Westminster, que fue escrito ahí durante la época de la Guerra Civil, ¿no? Inglesa, ¿no? Donde finalmente venció Oliver Cromwell. Y el Parlamento en esa época instó a 120 teólogos, pastores, eruditos de la palabra de Dios, de escribir y resumir qué es lo que la Iglesia debe creer, ¿no? Y bueno, ahí surgió la Confesión de Westminster. Entonces trata todos los temas pertinentes a la fe, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la Trinidad, la creación, la providencia, etcétera, etcétera, ¿no? La caída. Y el capítulo 7 se trata del pacto. Y empieza ese capítulo diciendo lo siguiente, y esto sí es importante. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas razonables le deben obediencia como su creador, no podrían recibir fruto de él como bendición y premio, excepto por alguna condescensión voluntaria de parte de Dios, que a él le plugó expresar por medio del pacto, ¿sí? Entonces lo que estamos entendiendo acá es que Dios se ha revelado a nosotros, ¿no? Y se revela y nos lleva a entrar en una relación significativa con Dios, en que podemos entender sus mandatos, entender
lo que Él quiere ser para nosotros y nosotros para Él, ¿no? Y lo que equipara de alguna manera esta relación y le da un medio, ¿no?, por el cual se mide, es lo que llamamos el pacto. Entonces, de alguna manera, cuando dice que, excepto por alguna condescensión voluntaria, es como nosotros cuando queremos comunicarnos con un infante, con un bebé, nos ponemos en el piso y empezamos a decir cosas que los chiquitos pueden decir o entender para establecer una comunicación, ¿no? No podemos hablarles como adultos, entonces tenemos que bajar a su nivel para que ellos puedan de alguna manera empezar y podemos tener una relación con ese bebé. Bueno, Dios bajó a nuestro nivel para que nosotros podamos conocerlo personalmente y tener esta relación de amor, ¿no? Y todo esto depende de la iniciativa, de la gracia de Dios. Todo lo que Dios hace por nosotros y lo hace por su iniciativa es un acto de pura gracia hacia nosotros. Porque de otra manera, si Dios no se hubiera revelado, bueno, no tendríamos manera de conocerlo. Entonces, la primera cosa que tenemos que ver acá es lo importante de que Dios es el que establece el pacto y cómo nos relacionamos con Él y no nosotros con Él. El otro tema que es importante, y acá me refiero a una cita de de quién fue el gran predicador bautista del siglo XIX de Inglaterra. Muchos los conocerán sus sermones, sus escritos, sus devocionales, para la mañana y la noche. Carlos Spurgeon, ¿no? Como se dice acá, fue predicador bautista en Londres en el siglo XIX. Lo llaman el príncipe de los predicadores, ¿sí? El príncipe de los predicadores. Ha sido de muchísima bendición para muchísima gente y muchas creyentes en todo el mundo, ¿no? Y él dijo lo siguiente: la doctrina del pacto se halla en la raíz de toda verdadera teología. Uno dice, wow, eso realmente es impactante, ¿no? Es fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos diciendo, si queremos entender lo que Dios nos está diciendo en la palabra y todos los temas que surgen, ¿no?, que habitualmente estudiamos, temas como cristología, soteriología, que es la salvación, las doctrinas de la salvación, el Espíritu Santo, etc. Bueno, tenemos que verlos a través del lentes o el marco, ¿no?, del pacto. Es lo que nos ayuda a entender y darle su significancia más alta, más precisa, ¿no?, cuando vemos estos temas por la mirada del pacto. Y por eso él sigue diciendo acá que estoy convencido de que la mayoría de errores que los hombres cometen con respecto a las doctrinas de la Escritura se basan en errores fundamentales con respecto al pacto de la ley y de la gracia, ¿no? Y después insta a que es importante instruir y a ustedes recibir la gracia para esta instrucción de un asunto de vital importancia, ¿no? Entonces, bueno, podemos entender de este gran hombre de Dios, ¿no?, como él tenía presente la importancia, el valor del pacto para que nosotros podamos entrar en un conocimiento más profundo y experimentar de todo, de la gracia, del amor, de la bendición de Dios para con nosotros. Otro teólogo en la actualidad ha dicho que la teología del pacto es la teología reformada, ¿no? Entonces, bueno, estas afirmaciones nos ayudan realmente a entender la magnitud de este tema y cómo nos puede ayudar todo lo que es entonces el relato bíblico, ¿no? Algún teólogo, Ligon Duncan, quien es el presidente del seminario de Reformed Theological Seminary en Jackson, Mississippi, ha dicho lo siguiente, ¿no? Él dijo: cuando Jesús quiso explicar a sus discípulos el significado de su muerte, recurrió a la doctrina de los pactos. Cuando Dios quiso asegurarle a Abraham la certeza de su palabra de promesa, recurrió al pacto. Cuando Dios quiso apartar a su pueblo, engranar su obra en sus mentes, revelarse tangiblemente en amor, misericordia, confirmar su herencia futuro, proveyó las señales
pactuales. Y cuando Lucas quiso mostrarle a los primeros cristianos que la vida y ministerio de Jesús fueron el cumplimiento de los antiguos propósitos de Dios para su pueblo escogido, apeló a los pactos y citó la profecía de Zacarías, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante ver cómo conocer este entendimiento del pacto y todo lo que contiene nos ayuda a entender mejor, ¿no? El propósito de las otras doctrinas y cómo se relacionan para nuestra fe, ¿no? El doctor Sproul, que fue un teólogo muy importante para nosotros, él tenía un ministerio, Ligonier Ministries, ¿no? Donde hay una serie de videos, un montón de videos, ¿no? Que no duran más de 20 minutos. Era un excelente maestro, muy didáctico, y él dice lo siguiente en su libro que se llama Todos somos teólogos. Dice: el concepto de pacto es de vital importancia para nuestra comprensión del cristianismo bíblico, ¿sí? Y bueno, por eso después dice: Dios no simplemente habló su palabra de promesa, esa promesa se hizo carne en la palabra que es Cristo. Por esa razón es imposible exagerar la importancia de la estructura de los pactos. Entonces, cuando entendemos un poco todo esto, podemos ver, wow, esto es algo que nos ayuda realmente a entender el gran cuadro, el gran relato de Dios en la Biblia y ver su significancia y cómo las implicancias de esta teología del pacto nos ayuda a realmente centrarnos en cuál es el propósito de Dios por el cual nos creó y nos redimió. Simplemente para terminar esta introducción, es también siguiendo con Sproul, él dice que, bueno, nosotros somos seres pactuales, nosotros realizamos promesas y pactos en todas las áreas de la vida, ¿no? Cuando estamos en el trabajo firmamos un contrato con un empleador donde nos comprometemos a trabajar tantas horas, ¿no? Hay promesas por medio, ¿no? Y después nosotros recibiremos nuestra retribución, nuestro sueldo, ¿no? Pero también el matrimonio es un pacto, ¿sí? Está basado en ese concepto del pacto. Incluso nuestros gobiernos nacionales están basados en el concepto de pactos. Entonces, por eso este tema del pacto es de vital importancia para nosotros. Bueno, quiero ahora ir directamente a compartir les quiero compartir un ejemplo que dio un teólogo que, bueno, Gerardo sabe, para mí es muy importante, que se llama J. James Packer, lo vamos a llamar Santi, en adelante ahora Santi Packer, que fue un teólogo anglicano, pero intensamente reformado. Algunos lo habían descrito como el teólogo del pacto más importante en el mundo en su momento, ¿sí? Y él da este ejemplo. Podemos fijarnos en un mapa del Océano Pacífico, y tratamos muchas veces de forzar nuestra vista para ver cuáles son los nombres de las islas pequeñas que están ahí en el mapa, ¿no? Entonces, al hacer esto, perdemos de vista lo que es lo más claro en el mapa, que son las palabras Océano Pacífico. Y de alguna manera, nosotros en el desarrollo de nuestra fe, entendimiento de la palabra de Dios, nos concentramos muchas veces en estos temas que están aquí y otros temas más, ¿no? Y tratamos, quizás nosotros decimos, bueno, lo importante es el evangelio y el evangelismo. Otros dicen, bueno, necesitamos conocer más profundamente el Espíritu Santo. Y otros dirían, no, tenemos que hacer más discipulado. Después, bueno, no hay que perderse la importancia de la familia o el reino de Dios, ¿no? Y podemos algunas veces estar centrándonos en ciertos temas, pero de la misma manera que esas islas están arraigados en el Océano Pacífico, muchas veces tenemos que entender que todas estas doctrinas y muchas más están centrados y arraigados en el pacto, ¿sí? Entonces, bueno, por eso estamos queriendo llevarles a prestar atención a este relato del pacto y cómo
fue desarrollado en la teología bíblica. Esto simplemente a modo de información, es una filmina que les da todos la información acerca de los pactos en las Escrituras, las referencias bíblicas, seguramente hay más, pero estos son los principales. Antes de seguir con esto, les quiero decir que esta presentación en su totalidad no lo voy a compartir todo, está en PDF y para cualquiera que lo quiera leer tranquilamente, después pásenme su mail y yo con mucho gusto les voy a pasar el PDF, y por cualquier duda, por cualquier cosa que quieren seguir profundizando, por supuesto, yo como Gerardo estamos a disposición, ¿no?, para ayudarles, porque creemos que esto es realmente muy importante, este tema, para poder potenciar la misión de la Iglesia, pero sobre todo también nuestra relación personal con Dios y las implicancias en todas las esferas de la vida, ¿sí? Bueno, vamos a dividir esta presentación en dos secciones. La primera sección se basa, las dos secciones se basan en lo que llamamos la gran promesa del pacto. Yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a enfocarnos acá es en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Quizás nosotros creemos, después de tantos años de iglesia, que tenemos una comprensión bastante clara, ¿no?, de lo que es el Evangelio, cuál es el plan de Dios, cómo nos salva, cómo nos reconcilia con Él. Pero vamos a ver a través de este estudio cómo podemos profundizar nuestro conocimiento y a su vez profundizar nuestro amor y nuestra adoración y nuestro compromiso, ¿no?, con Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? En nuestra teología, nosotros, a diferencia de otros sistemas, nos concentramos en tres pactos que vemos claramente en las Escrituras. El primer pacto es lo que llamamos el pacto de redención. Esto es un pacto que fue hecho en la eternidad entre las tres personas de la Trinidad, ¿sí? Y el segundo pacto que vamos a ver es el pacto de obras, y a su vez lo vamos a ver en paralelo con lo que llamamos el pacto de gracia. Va a ser de vital importancia ver el pacto de obras y el pacto de gracia juntos, porque ahí vamos a ver más claramente de qué se trata el Evangelio y por qué fue necesario que el Hijo de Dios se encarnara y viniera al mundo para tomar un cuerpo humano, vivir bajo la ley, para luego ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. Pero para entender realmente el Evangelio y el impacto del Evangelio y todo lo que logró Cristo en la cruz, tenemos que entender qué es lo que sucedió en la creación y qué sucedió en la caída, ¿sí? Por eso es defectuoso pensar que realmente podemos entender el Evangelio solamente a partir del Nuevo Testamento. Con esto quiero compartir una historia donde Sproul fue invitado a una reunión para hablar en una casa, y cuando llegó le pidió a su huésped, a su anfitrión, si le podía dar una Biblia para empezar su charla, ¿no? El cual el anfitrión le dio un Nuevo Testamento, ¿no? Es muy común llevar un Nuevo Testamento para luego hablar con alguien, por ejemplo, del Evangelio de Juan o el Evangelio de Marcos, etc., ¿no? Pero Sproul le dijo, no, te pedí una Biblia, ¿sí?, no un Nuevo Testamento. Y esto realmente no es un chiste. La verdad que nosotros, nuestra teología, nuestra comprensión del propósito del plan de Dios de redención y de bendición para el mundo comienza desde las primeras páginas de las Escrituras en Génesis. Eso fue una de las razones por cual elegimos estudiar Génesis este año, ¿no? Porque hay tantos temas fundamentales que explican o que nos ayudan a pensar acerca del mundo en el cual vivimos hoy, que surgen precisamente de los primeros capítulos de Génesis, ¿sí? Entonces, bueno, es importante este tema, ¿no?, de tomar, o como dijo Pablo cuando estaba despidiéndose de los ancianos en Éfeso, en Hechos 20-27, él les dice, yo les he compartido todo el consejo de Dios, ¿no? Por eso es muy importante lo que vamos a ver en esta noche. Bueno, ¿qué es un pacto? Por lo menos, ¿cómo son los pactos bíblicos por cual nosotros estamos
comprendiendo cómo nos relacionamos con Dios. Y acá tenemos una definición de un teólogo, Palmer Robertson. Quiero aclarar que no tiene ninguna relación conmigo, en su libro que se llama El Cristo de los Pactos, ¿no? Él lo define como un lazo sellado en sangre administrado soberanamente, ¿no? Los pactos habitualmente eran sellados, ¿viste?, con el derramamiento de sangre, ¿sí? Entonces, vemos que cuando se hacía un pacto entre dos naciones, dos reyes, ¿no? Se hacía primero una introducción, que algunas veces se llama un preámbulo, donde se identificaban las dos partes involucradas. Después el trasfondo histórico, que recuenta cómo llegaron hasta el punto donde tuvieron que hacer el pacto. Y después vienen las condiciones. Y las condiciones, como dije antes, las estipulaciones y las demandas del pacto siempre venían de parte del rey vencedor sobre el rey vencido, ¿sí? Y después, publicación del tratado se ponía por escrito, había una copia para ambas partes, ¿sí? Después los testigos divinos, que en esa época correspondía, por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor, cuando invadió a Jerusalén, había una imposición, se cerró el templo, y una imposición de la adoración de los dioses de Babilonia, ¿no? Recuerdan todas las historias después de Daniel y sus amigos, como ellos rehusaron adorar a los dioses de Nabucodonosor y de los babilonios, ¿no? Se mantuvieron firmes en su fe, ¿no? Y por último está lo que llamamos las bendiciones por obediencia y las maldiciones por desobediencia. Por eso esto es, de alguna manera, podemos decir, es como Dios nos ha conquistado por su gracia, ¿sí? Nos ha conquistado por su gracia y nos ha hecho este pacto, lo que llamamos este pacto de gracia con nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos escrito, ¿no?, en este tratado el documento pactual, que es la Biblia, porque es la Biblia lo que nos dice quién es Dios, quién somos nosotros, cuál es cómo nosotros nos relacionamos con Dios y cómo nosotros debemos obedecer a Dios para disfrutar de esa relación de bendición, de gozo, de paz, ¿no?, de intimidad con Dios, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros nos rebelamos contra Dios, bueno, nunca vamos a estar en esa paz que Dios nos promete, ¿no?, cuando estamos realmente estamos en comunión con Él. Pero de esta manera podemos ver que la importancia de entender que nosotros ahora vivimos bajo la autoridad de Dios, vivimos bajo la autoridad de su palabra, ¿sí? Entonces, entendiendo estas bases sobre el tema del pacto, entendiendo nuestra necesidad de comprometernos con Dios, ¿sí? Ahora podemos ver que esto es lo que, así como Dios ha estructurado la relación que nosotros tenemos con Él a través de lo que llamamos este pacto. Lo importante también, y es importante para notar esto, ¿no?, es que Dios también se compromete en el pacto con nosotros, ¿sí? Esto es impresionante. Por eso decimos que aunque Él es el rey vencedor, el que pone las condiciones, Él también en el pacto se obliga a cumplir todo lo que Él nos ha prometido hacer. Nosotros los que estuvimos estudiando Génesis, nos cruzamos con el establecimiento del pacto de Dios con Abraham en Génesis 15, donde describe ahí la ratificación, una ceremonia de ratificación del pacto, por cual las partes que estaban involucradas en un pacto tenían que caminar por medio de animales descuartizados, ¿sí? ¿Qué significaba esta ceremonia? Bueno, significaba que ambas partes estaban invocando sobre sí mismos una automaldición en caso de no cumplir el pacto o violarlo, quebrarlo, ¿sí? Ahora, sabemos por el relato bíblico que Abraham no ratificó el pacto. Dios lo ratificó, simbolizado en la presencia de la antorcha humeante, unilateralmente este pacto, ¿no?
Entonces podemos entender, por lo que recién explicamos, qué fuerte que es esto, ¿no? Qué fuerte entender que Dios se juega la vida por el pacto que Él estableció con Abraham, y como consecuencia nosotros, hijos espirituales de Abraham, esa es la actitud con cual Dios vive hacia nosotros. Un compromiso total de ser nuestro Dios y de cumplir sus promesas, sus bendiciones de salvación y de comunión con Él, ahora y por siempre, ¿sí? Es un pacto sobre el cual ni Dios puede volver atrás. Es fuertísimo, ¿sí? Y por eso es muy importante, es como estar en una empresa. Yo recuerdo cuando estaba en British Airways trabajando, que cuando había una nueva manera en que teníamos que mejorar nuestros sistemas de trabajo, teníamos que asimilar ciertos conceptos nuevos que venían de lo más alto, ¿no? Del directorio, y todos teníamos que hacer el curso de cómo servir mejor a los clientes, cosas así, ¿no? Hasta los directores hacían el curso. Bueno, y nosotros claramente teníamos que entender, si nosotros queremos estar felices en esta empresa, tenemos que ir por los mismos objetivos que los directores tienen, porque si no, la verdad, vamos a vivir una frustración total y mejor estar en otro lado. Y por eso, para nosotros es importante entender para qué por qué cosa se juega Dios, ¿no? Y vemos acá, como en otros pasajes, que Dios se juega totalmente y da la vida, se juega la vida por su pacto, que es su plan de redención mundial, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo muy importante para nosotros, asimilar esta idea de que esto es lo que es la prioridad, el plan de Dios. ¿Con qué fin? De establecer después el otro gran tema de la Biblia, el reino de Dios en el mundo. Como dice el profeta Habacuc, que el mundo será cubierto de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar, ¿sí? Bueno, con esa finalidad Dios está trabajando, ¿no? Para que Dios reine en su totalidad, y un día será realizado esa gran fin en los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿no? Pero bueno, primero tenemos que entender este primer pacto, el pacto de redención, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de este plan de salvación que fue concertado entre Dios Padre, Dios Hijo, y en cual Dios el Espíritu Santo también está comprometido en actuar. Acá tenemos todas las referencias bíblicas, y acá podemos ver, a medida que vamos viendo las obligaciones de Cristo, que Él asumió voluntariamente, ¿no? A tomar su lugar en este pacto como el que garantiza, el fiador, el que garantiza a Dios el cumplimiento de este pacto, y cómo después Él vino a vivir bajo las condiciones o las estipulaciones de lo que este plan implicaba para Él luego de su encarnación. Pero a su vez también vemos que Dios Padre le hizo una serie de promesas al Hijo para que Él pudiera cumplir su misión en el mundo, ¿no? Por eso esto nos habla, este pacto nos habla del gran tema del Missio Dei, que Dios es el primer misionero. Dios planificó enviar a su Hijo para ser nuestro Salvador. Y por eso la única manera en que nosotros podemos ser salvos es que alguien tome nuestro lugar y cumple la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar. Por eso dice y explica Pablo en 1 Corintios 15 que Cristo vino como el último Adán, o otras traducciones dicen el Adán postrero, porque en realidad Él vino para hacer lo que el primer Adán falló en hacer. Por aquí tenemos los textos bíblicos, y por eso era indispensable la encarnación del Hijo de Dios. En segundo lugar, bueno, ya hemos hablado que Él vino en este sentido como el último Adán para redimir y restaurar lo que se perdió en la humanidad en Adán, ¿no? Adán simplemente en hebreo significa humanidad también. Y el propósito de su encarnación, de su vida, de su misión en el mundo era para salvar a su pueblo de sus pecados. Vamos a leer este texto próximamente cuando estamos celebrando la Navidad, ¿no? Y lo hizo por medio de su obediencia perfecta ante Dios. Y por eso su muerte en la cruz
vale para nosotros porque es un sacrificio perfecto, ¿no? Y este tema del sacrificio de Dios es muy importante para nosotros entender que como este plan fue hecho en la eternidad, dice Apocalipsis 13:8, que habla del Cordero de Dios sacrificado desde la creación del mundo. Bueno, esto no significa obviamente que Cristo fue sacrificado 2 veces, pero nos dice que el plan de salvación era tan seguro porque está hecho como un pacto que no se puede quebrar, ¿no? Que entonces podríamos decir que era tan seguro que, bueno, esto es lo que iba a suceder, que el Hijo de Dios iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Entonces es muy importante ver cómo en todos los detalles nada está dejado al azar. Todo esto fue pactado desde la eternidad entre las 3 personas de la Trinidad, ¿no? Y luego él tenía la misión, ¿no?, de preparar sus discípulos, ¿no? En Juan 17, esto es una oración, lo que llamamos la oración suma sacerdotal de Cristo, donde ora por sí mismo para que Dios lo honre y para que él vuelva a compartir la gloria que él tuvo una vez antes de la fundación del mundo. Después ora por sus discípulos y finalmente oró por cada uno de nosotros a partir de Juan 17, 20 al 26, ¿no? Él oró que nosotros seamos uno, como el Hijo y el Padre son uno, ¿sí? Entonces, luego de esto, él dijo a sus discípulos, Lucas 22, 29, que de la misma manera que yo recibí un reino mediante un pacto, como dice en el griego, en Lucas 2, 29, yo también les transfiero o les doy este reino a ustedes por medio de un pacto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí podemos ver que la finalidad de la misión de Dios era establecer en su primera venida el reino de Dios en la primera etapa, y que después iba a ser continuado por los apóstoles, la misión de los apóstoles, todo lo que leemos en Hechos hasta el capítulo 28, y ahora, como solemos decir, estamos viviendo Hechos 29, donde nos toca ahora seguir trabajando para el reino de Dios, ¿sí? Y por eso podemos ver la importancia del día de Pentecostés, que en definitiva anuncia la inauguración de la era del nuevo pacto, en cual el Espíritu fue derramado con poder, ¿sí? El nuevo pacto fue sellado en la sangre de Cristo, pero la era del nuevo pacto fue inaugurado, gracias, en el día de Pentecostés, donde el Espíritu vino con poder sobre la iglesia para ser testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y a su vez, estas son las promesas hechas al Hijo, donde por el Padre, que le iba a preparar un cuerpo, ¿no? Le iba a darle el Espíritu Santo sin medida para el cumplimiento de su misión, sostenerla en vida, muerte y resucitarlo del muerte. Y después, como su recompensa, sería recibido en el cielo, coronado como rey en la ascensión, y por cual él tendría potestad para gobernar el mundo y la iglesia hasta el día final, donde explica 1 Corintios 15, 24, él va a devolver todo poder y autoridad al Padre una vez que ha puesto todos sus enemigos por estrado debajo sus pies, ¿no? Y su herencia, ¿no?, entonces sería, luego de enviar al Espíritu Santo a la iglesia para la formación del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, en cual nosotros somos parte de esa iglesia, su pueblo redimido, ¿no?, como su herencia, como explica Apocalipsis 7:9, ¿no?, que Juan vio una multitud de personas en el día final de toda lengua, tribu, raza y nación que nadie puede contar, ¿no? Y esto habla de cómo este gran propósito del pacto, del cual empezamos a leer formalmente en Génesis 12, 1 al 3, se cumple, ¿no?, a través de la misión de Jesús, su muerte y resurrección, y después de su ascensión empezó la misión de la iglesia, ¿no? Y por eso ahora estamos en la etapa del reino de la continuación hasta el día final, cuando Él va a volver para juzgar y para después
inaugurar los nuevos, la eternidad, nuevos cielos y nueva tierra, ¿sí? Entonces, esto es a rasgo general, no podemos ver cómo este pacto de redención fue hecho en la eternidad. Y es muy importante porque vemos, es muy importante ver cómo este pacto es el pacto en el cual Jesús, ¿no? Vive bajo este pacto, y como dice Jonathan Edwards, no se cumple todo lo que las condiciones que el Padre le pidió hacer, ¿no? Y no se mueve de ese plan que Dios le dio, ¿no? Hay muchos textos, especialmente en el Evangelio de Juan 5:30, donde Jesús está consciente de que Él no habla por su propia autoridad, sino todo lo que Él recibe o escucha del Padre, ¿no? Él no vino a ser su voluntad, sino la voluntad de su Padre, ¿no? Y hay otros textos más que hablan de esto. Entonces tenemos que hablar ahora entonces acerca de este pacto de gracia, ¿no? Este pacto eterno es la base y la garantía que el pacto de gracia de cual nosotros estamos familiarizados, el plan de salvación, es garantizado, ¿sí? Y en este pacto de gracia, la posición de Cristo es como mediador entre Dios y el hombre. Así dice 1 Timoteo 2:5, hay solo un Dios, un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo, ¿sí? Y era necesario que Él viniera como el mediador, porque si no, no podríamos tener la posibilidad de conocer a Dios, ¿no? Por eso es muy importante ver cómo este pacto acá fue administrado. El segundo párrafo dice, de distintas maneras, por profecías, promesas, sacrificios, circuncisión, todos apuntando a la obra de Cristo, ¿no? Un ejemplo de esto es como entender el propósito de la ley, entender el propósito del sistema sacrificial es como un edificio que uno está construyendo y lo construís con andamios, ¿no? Y los andamios te permiten seguir construyendo para arriba hasta que llegas al final. Pero una vez que termina el edificio, obviamente los andamios son desmantelados porque cumplieron su propósito. Cumplieron su propósito a llegar, ¿no? A ese, al producto final, ¿no? Un edificio terminado, ¿sí? Bueno, la ley y el sistema sacrificial, todo lo que fue representado, tenía este mismo propósito de anunciar a Cristo, ¿no? A través de la ley y a través del sistema sacrificial. Pero es importante lo que dice acá al final de este segundo párrafo, que dice, todo lo cual apuntaba hacia el Cristo que vendría, cuyos medios fueron suficientes y eficaces para esa época, mediante la intervención del Espíritu para instruir y nutrir a los elegidos por fe en el Mesías prometido, mediante quien gozaban de la remisión de pecados y salvación eterna. Esto se denomina el Antiguo Testamento. Y aquí está aclarando un tema sumamente importante, que la manera en que las personas siempre han sido salvos, siempre ha sido mediante la fe en Cristo y por la gracia de Dios, y no por obras de la ley antes que viniera Cristo, ¿sí? Entonces, aquí podemos entender más adecuadamente cuál fue el propósito de la ley, que era mostrarnos la santidad de Dios. Sirvió como un sistema de código ética, como una nación, ¿no? De un marco de la ley, ¿no? Por cual vivía la comunidad de Israel como nación, pero por último tenía la función, como dice Gálatas 3:24, de ser nuestro maestro, que nos lleva a Cristo porque nos trae convicción de pecado, nos muestra que no podemos guardar la ley de Dios. Entonces, bueno, después obviamente todo esto queda clarificado en el Nuevo Testamento, y por eso sabemos ahora, mirando para atrás, que Cristo cumple todas las profecías, promesas, tipos del Antiguo Testamento, y lo podemos ver en su vida, que Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
vino como profeta, sacerdote y para ser rey de nuestras vidas. Entonces, ahora esta estructura, vamos a ver lo que llamamos el pacto de, pacto de obras y pacto de gracia. Este tema es importante porque acá vemos que, en definitiva, la misión de Cristo era hacer lo que el primer Adán falló en hacer. Llamamos este pacto de obras porque dependía de la obediencia de Adán, ¿no? Si Adán hubiera obedecido lo que llamamos este pacto, así lo dice Oseas 6:7, entonces hubiera merecido la vida eterna, no solamente para él, sino para todos nosotros también, ¿sí? Porque acá tenemos que reconocer un principio que Pablo en Romanos 5:12, 12:21 y 1 Corintios 15 establece. Esta representación que Dios mira toda la humanidad a través de dos personas, Adán y Cristo, ¿no? Adán fue la representación de la humanidad en la creación, y Cristo es la cabeza o el representante de la nueva humanidad de Dios. Y por eso la misión de Cristo, la encarnación y todo lo que Dios pidió tenía que ver con hacer lo que el primer Adán falló en hacer. Por eso dice ahí que somos justificados por la obediencia de Cristo. Ahora, el problema del primer pacto, ¿por qué no podíamos seguir con el primer pacto y mejorarlo, ¿no? Después de la caída de Adán? Y Romanos 5:12 explica que las consecuencias del primer pecado de Adán fueron transferidos o imputados a toda la humanidad, a todos nosotros. Entonces nosotros, por eso, somos pecadores desde nacimiento, ¿sí? Y la peor consecuencia de la caída es que ni tenemos el deseo natural de buscar a Dios. Somos muertos espiritualmente y ya no sirve más como camino a la vida eterna por medio de la obediencia, porque nadie ahora puede rendir una obediencia perfecta. Adán fue creado inocente, fue creado con la capacidad de obedecer a Dios. Él fue creado justo, fue creado santo, pero como creo que Lucio lo citó la vez pasada, Eclesiastés 7:29, bueno, el hombre tomó otra decisión, ¿no? Y decidió rebelarse contra el mandato de Dios, ¿sí? Por eso, este pacto no tuvo la provisión de un mediador y por eso no sirve más como el camino hacia la vida eterna. No obstante, la condición de una obediencia perfecta sigue vigente, y por eso lo que es para nosotros un pacto de gracia, fue para Cristo el pacto de obras original, ¿sí? Por eso dice que somos justificados por la obediencia de Cristo. Y quiero simplemente aclarar esto: no es la fe que nos salva, es Cristo quien nos salva mediante la fe. Si Cristo no hubiera obedecido, la fe no serviría de nada, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante por eso entender cómo podemos presentar el Evangelio con integridad y no simplemente decir, como se suele decir, hay que tener fe. Si decimos eso, tenemos que explicar fe en quién y por qué. No tenemos que saber por qué creemos en sola fe, ¿no? Porque creemos en solo Cristo y porque creemos en sola gracia, porque Él cumplió con nuestras obligaciones, porque Él sufrió en la cruz nuestra condenación, nuestra culpa, ¿no? Y por eso nuestros pecados fueron imputados a Cristo y Él sufrió el castigo que nosotros merecimos, ¿sí? Pero a su vez, la importancia de este principio de imputación es que la justicia de Cristo, cuando creemos en Él, cuando somos justificados por la fe, no solamente recibimos el perdón de pecados, sino que recibimos la justicia imputada de Dios a nosotros. Y por eso Dios nos declara no culpables. Y eso es una decisión sobre la cual ni Dios puede volver atrás, ¿sí? Por eso podemos tener seguridad y paz, ¿no? Seguridad de salvación y paz con Dios, como dice Romanos 5:1, ¿no? Y como consecuencia de esto recibimos no solamente la justificación, pero recibimos una serie de bendiciones espirituales. Bueno, voy a avanzar porque se nos va el tiempo, ¿no? Ya hemos hablado un poco de cómo Dios fue revelando progresivamente
su plan de redención a través de los distintos pactos, culminando en el nuevo pacto. Acá tenemos un ejemplo muy lindo, como empezar como una semilla en Génesis 3:15, y bueno, se va ampliando hasta llegar a su plenitud en lo que llamamos el nuevo pacto, ¿sí? Una manera de entender los famosos 5 solas es precisamente, sola escritura. Tenemos la Biblia como la única fuente de fe y obediencia, ¿no? De fe y vida, que nosotros nos comprometemos a vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios, es la del documento pactual de Dios. Solo gracia podemos entenderlo en términos del pacto de redención, el pacto de gracia, en cual Cristo es el único mediador de ese pacto de gracia, y que somos justificados pactualmente por la fe en Cristo. Y eso hace que ahora sí somos restaurados para vivir con el fin principal del hombre, que es para la gloria de Dios en todas las esferas de la vida. Así que ahí es como estos 5 solos entendidos desde el punto de vista del pacto nos ayuda a entender con más claridad su importancia para nuestra vida y fe. Douglas, Sí, ¿te parece, como para que quede después un tiempito de preguntas y respuestas, porque se nos va a ir, sino el tiempo es ir a cómo el pacto impacta las diferentes esferas de nuestra vida? Creo que vos respondés esa pregunta un poquitito más adelante, como para que después generemos un espacio de diálogo y de aportes. Bueno, sigo en la segunda parte entonces. Ahí está, sí, perfecto. Bien, ok, bueno, disculpe por el exceso de tiempo en la primera parte, pero la verdad es que es muy difícil resumir todo esto. Bueno, la segunda parte de la promesa: ustedes serán mi pueblo, ¿no? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Hace un tiempo atrás, no recuerdo bien el año, quizás vos, Gerardo, estudiamos un libro, lo tengo acá, que se llama Partícipes en el Pacto, ¿sí? Me parece que fue una gran bendición, debe haber algunas personas aquí que lo leyeron, y la verdad que fue muy instructivo para ver mucho de lo que estamos viendo hoy, ¿no? De cómo el pacto de gracia es establecido con nosotros a través de la sangre de Cristo, pero que también después tiene implicancias en cual nosotros aprendemos a responder a Dios, ¿no? La maravilla del pacto, del plan de Dios, es que no solamente Dios nos entregó a Cristo para ser nuestro sustituto en la cruz, sino que además Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos responder a Dios y vivir como su pueblo en esta relación de pacto, ¿sí? Porque solo es por la vida, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que trabaja constantemente una vez que hemos nacido de nuevo con una nueva naturaleza en cual podemos obedecer a Dios, porque el poder del pecado ha sido quebrado. Nosotros sí ahora, comprometiéndonos con Dios, con su palabra, vivimos en el poder del Espíritu, que nos transforma día a día con más y más gloria a imagen de Cristo. Simplemente para darles una idea de cómo el pacto transformó, en este caso, las personas con quienes Dios estableció su pacto, ¿no? Dice el testimonio de que Noé anduvo fielmente con Dios, ¿no? Abraham, que estamos estudiando su vida con todos sus errores, ¿no? que tuvo, ¿no? Abraham 3 veces se llama en la Biblia el amigo de Dios. A mí me desafía tremendamente, ¿no? Que Dios dice de Abraham: él es mi amigo, yo confío en él, ¿no? Y yo pienso, ¿soy de confianza de Dios? ¿Puede Dios confiar en mí sus propósitos y su obra? Moisés, ¿no? Habló con Dios cara a cara, ¿no? Viviendo en la presencia de Dios. Y David también, con todos sus errores y las cosas atroces que él cometió en su vida, los crímenes, dice de él, el testimonio de Dios es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces uno queda realmente impactado y desafiado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunas de las áreas en cual el pacto tiene implicancias por cómo nosotros vivimos, no solamente en lo personal, pero también en lo ministerial y como pueblo de Dios. El primero, acá tenemos una cita de este libro, Partícipes en el Pacto, de Andrew Coivenhoven, que habla acerca del pacto y el evangelismo, ¿no? Hay mucha distorsión del evangelio hoy en día, lamentablemente,
Y por eso es importante entender, ¿viste?, la importancia de presentar el evangelio bíblico, como se dice, ¿no? Y acá dicen, el pacto también posee repercusiones prácticas para el evangelismo. El evangelio que proclamamos tiene que ver plenamente con Jesucristo, ¿no? Él es la persona en cual se centra el mensaje del evangelio, no es las bendiciones en sí, sino es Cristo que nos salva mediante la fe, que nos restaura a transgredores del pacto. Suena muy fuerte esto, pero es lo que somos, transgresores del pacto, y nos lleva a tener una relación correcta con Dios, ¿no? Entonces, esto solo puede suceder cuando el evangelio predicado bíblicamente, ¿no? El Espíritu puede tomar la palabra de Dios y hacer que nace de nuevo un corazón nuevo en las personas para amar a Dios, para buscar a Dios de todo corazón y para cumplir su voluntad, ¿sí? En segundo lugar, tiene que ver también con el discipulado, ¿no? Muchas personas consideran que bueno, el fin de la iglesia es el evangelismo, de salvar almas, etc., ¿no? Pero bueno, la Gran Comisión dice que el propósito de la misión de la iglesia es hacer discípulos de las naciones. Y un discípulo es alguien que aprende a vivir y aprender y seguir, aprender a los pies de su maestro y seguir, ¿no?, sus enseñanzas y su vida, ¿no? Por eso Cristo dio este mandato como un imperativo de convertir personas no solamente en creyentes, sino que más que eso, discípulos, seguidores de Cristo. Por eso, el primer punto, en esto consiste el discipulado, es decir, vivir cada día cumpliendo el pacto en dependencia del fortalecimiento del Espíritu Santo. Esto es depender y entender que no solamente somos salvos por gracia, sino que vivimos por gracia. Por eso, esto es algo muy importante que las iglesias, y nosotros tratamos de darle importancia a esto, es de preparar a las personas para seguir a Jesucristo en sus vidas. Lo hacemos en nuestros espacios de estudio bíblicos, hay otros espacios también. Hay gente que tiene el don de discipular a otros, ¿no?, para que ellos aprenden a seguir y amar y servir a Dios y glorificarlo, ¿no? Y por eso la verdadera fe que salva nos obliga a no simplemente quedarnos en nuestra profesión de fe, sino que obedecer a Cristo y ser sus discípulos, sus seguidores, seguir sus pasos, ¿no? Por eso todo cristiano debe tener como esto la meta de seguir aprendiendo a los pies de Jesús, ¿no? Y esto es lo que aprendemos a hacer mediante su palabra y su espíritu, ¿no? Bien. Bueno, el pacto y la familia, ¿sí? Hay mucha necesidad por ministerios que ayudan a personas a vivir el plan de Dios, ¿no?, en la familia, que esto también nace del matrimonio, ¿no?, entre un hombre y una mujer, ¿no?, de cual se habla en la Biblia, ¿no? Pero esto también es muy importante, ¿no? La gran promesa del pacto es: yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Así lo dice Dios a Abraham en Génesis 17, y establece este pacto y esta promesa como un pacto eterno. Por eso Pedro, en el día de Pentecostés, dice a los judíos que habían arrepentido y creído el mensaje de Jesús, y dicen: ¿qué debemos hacer? Es bautizarse por el perdón de sus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo, y esta promesa es para ustedes, sus hijos y todos aquellos que Dios va a llamar, ¿no? Entonces la fórmula pactual sigue vigente en el nuevo pacto, ¿no? Que esto es el propósito de la familia, ¿no? Y creemos, cuando los padres fielmente ejercen su sacerdocio, como Gerardo estaba diciendo ayer, y siendo reyes, gobernando sus familias, entonces en su tiempo, ¿no?, estas promesas divinas se llegan a cumplir. Y sobre la base de este pacto nosotros bautizamos a nuestros hijos. No tengo tiempo de hablar de los sacramentos porque no da, pero bueno, sobre la base de esta promesa de Abraham, donde Dios dice, le da la señal de la circuncisión, ¿no?, por cual después se circuncidaba a los hijos, y esta
promesa sigue vigente, el nuevo pacto cambia la señal de circuncisión al bautismo, pero la promesa es igual. Por eso bautizamos a nuestros hijos, porque este pacto es un pacto eterno, ¿sí? Por eso dice finalmente, cuando la familia natural, las familias, es de veros una familia del pacto, la relación espiritual llega a ser un vínculo que les une aún más estrechamente que el vínculo de sangre. La pequeña familia es cada vez parte de la gran familia de Dios. Por eso las familias constituyen la iglesia durante la semana, y por eso cuando nos reunimos el domingo solemos decir gracias por traer la iglesia a este lugar. Esta iglesia que existe en el seno de las familias se reúne juntos para adorar a Dios los domingos, ¿no? Pero por eso insistimos cuando damos los cursos de bautismo que la responsabilidad de la educación no es de la iglesia, es de los padres. La iglesia ayuda, provee apoyo, provee herramientas para ayudar a los padres, pero es la responsabilidad de los padres de ejercer este sacerdocio sobre sus hijos y su familia, orar por ellos. Y por eso, nuevamente es interesante ver acá cómo Dios se compromete a ser el Dios de nuestros hijos, ¿sí? Por eso, para mí personalmente, no sé Gerardo, pero la confirmación es que tenemos en la ceremonia que más me emociona, porque ahí se ve cómo esta promesa de pacto se cumple a lo largo de cuando fueron bautizados nuestros hijos, a la adolescencia, nuestros hijos, ¿no? Y nuestros hijos luego del curso dicen, la fe en cual yo fui criado es ahora mi fe personalmente en Cristo, y se apropian de esas herencias, de esas promesas de salvación. Y muestra que Dios ha cumplido su parte del pacto, y los padres también han sido fieles en cumplir su parte, ¿no? Es muy fuerte este. Después tenemos este tema que tratamos de hablar acerca del mandato cultural, el pacto y la cultura, ¿no? Bueno, Gerardo ya creo que son unos varios meses predicó sobre las 5 rupturas, ¿no? que ocasionó la caída, la rebelión, intento de independencia del hombre de Dios, ¿no? La ruptura con Dios, nuestra relación con nosotros, con otros, la cultura y la creación, ¿no? Por eso este artículo que se llama Cumpliendo el pacto en el mandato cultural, dice, bueno, la historia de la redención se desenvuelve en los varios pactos que Dios estableció, incluyendo el pacto de Moisés, ¿no? Y que el propósito es que de este plan de salvación de nuestros pactos se redime una nueva humanidad, una nueva humanidad de todo linaje, pueblo y nación. Y con respecto de eso es importante entender entonces que el propósito de la salvación va más allá de esa primera ruptura, sino que tiene que ver con también el propósito original del hombre, que era desarrollar una cultura, o como dice Tim Keller, construir la nueva Jerusalén en la tierra, ¿sí? Y de esta manera Dios nos llama a ser sus socios minoritarios, por el cual trabajamos con Él en el desarrollo de un reino, una humanidad que responde a los valores y el reino de Dios en el mundo. Por eso el mandato del dominio, o el mandato cultural, es también un eslabón muy importante en este propósito de Dios, y está relacionado íntimamente con el tema del pacto, ¿sí? Quiero agregar también este tema acerca de la creación, ¿no? En el mundo evangélico está vigente mucho la idea de que Dios va a destruir este mundo literalmente, y que, bueno, vamos a estar ahí en el cielo con el Señor, ¿no? Pero si uno toma lo que dice la enseñanza a lo largo del Antiguo o Nuevo Testamento, también Dios tiene un propósito de también redimir su creación, porque Dios nos estableció como mayordomos de la creación. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ecología es parte también integral de la misión de la iglesia, ¿no? Hay personas que se dedican a esto y está muy bien, porque acá vemos en Génesis 9:13 que Dios establece su pacto, que estableció con Noé, pero directamente con la tierra, ¿no? Y hay otros textos también en Jeremías 33:25 que habla acerca del pacto que hizo Dios con el día y con la noche, ¿no? O sea, Dios gobierna su mundo providencialmente también mediante pactos. Entonces, en el Nuevo Testamento, Romanos 8, tenemos ese muy conocido pasaje donde dice que la creación
está aguardando la revelación de los hijos de Dios, ¿no? Y Tim Keller acá sugiere que bueno, la creación ha rendido una mejor obediencia a Dios y que está esperando que nosotros lleguemos a ese meta a cual Dios nos llama, para que nosotros también con la creación seremos redimidos. Y habla ahí de cómo la maldición de nuestro pecado que vino sobre la creación, bueno, la creación será restaurado de toda la maldición de nuestro pecado, ¿no? Por eso, como expliqué antes, la palabra para nuevo no significa algo totalmente distinto, sino significa tomar algo que existe, sanarlo, restaurarlo, repararlo y hacerlo como nuevo, ¿no? Entonces es muy importante este pacto que habla acerca también de este aspecto de la redención que no siempre lo tomamos en cuenta o lo tenemos muy desconocido. Pero eso también tiene implicancias por cómo respondemos a los desafíos de la ecología y todos los asuntos del medio ambiente, ¿sí? ¿Te parece de abrir acá ahora un espacio de preguntas con este Claro. último enfoque digamos, del impacto que esta teología produce en todas las esferas de la vida y que de alguna manera tiene que ver con el título de Fe y Vida, ¿no? ¿Les parece? Abrimos un espacio de preguntas. ¿Querés sacar la presentación, Douglas? Así damos la posibilidad de vernos todas las caras en el... Ahí está, perfecto. Bueno, si les parece, levantan la mano y yo les doy la palabra y Douglas va a ir respondiendo, contestando y también pueden compartir, aportar, sugerir ideas que tengan. ¿Quién quiere? Sí, Virginia. Yo quería, porque acá anoté una cosa, cuando yo oro con el Señor, yo no sabía que era un pacto. Igual estamos viéndolo con Jorge en la Biblia, en el estudio bíblico, ¿no? Pero ¿eso también es un pacto cuando uno ora con el Señor? Bueno, la oración también como son los sacramentos, como es la palabra de Dios, son lo que llamamos medios de gracia. No tuvimos la posibilidad de hablar eso porque, bueno, si no estaríamos acá toda la noche. Claro, Y no creo que ustedes quieren eso, ni yo tampoco, porque tengo hambre. Pero bueno, sí, sin duda, la oración es un medio de gracia por el cual nosotros también nos acercamos a Dios, crecemos en nuestra intimidad con Dios, aprendemos a orar según la voluntad de Dios, ¿no? Podemos expresar todo lo que sentimos, todas nuestras ansias en el Señor, pero también escuchamos a Dios en la oración y ahí esa relación pactual que tenemos con Dios se va fortaleciendo cada vez más. Así que sí, la oración es de vital importancia en nuestra relación con Dios, sí. ¿Podríamos decir que es el resultado del pacto de redención? Sí, o del pacto de gracia, o sea, nuestra salvación. Muy bien. Gloria, ¿levantaste la mano para esta acotación o querías hacer alguna pregunta? Estaba mutada, perdón. Yo me quedé un poco tildada cuando Douglas, muy buena lo que ha expuesto Douglas, usted dice que Cristo vino a hacer lo que tenía que haber hecho Adán, ¿no? Ahora, si no hubiera pasado la caída del hombre, ¿cómo quedábamos nosotros? ¿No éramos cristianos? Estaríamos mucho mejor. Sí. No, más allá de eso, a mí me quedó ahí, bueno, nada, hubiera habido una posibilidad, ¿no? Capaz que la pregunta no cuadra, pero bueno, yo me quedé tildada ahí, la hago. Capaz que es muy bizarra la pregunta, pero bueno. Bueno, es muy importante, una de las cosas que podemos decir acerca de la creación de Adán es que él fue creado como un tipo de Cristo, ¿sí? Un anticipo de Cristo, ¿no? Como habíamos dicho, el Antiguo Testamento todo va anticipando a Cristo. Bueno, él, si hubiera obedecido, hubiera igual vivido en comunión con Cristo, ¿no? Muchas personas hablan acerca de Génesis 3, donde menciona que Dios caminaba entre Adán y Eva en el jardín. Bueno, muchas personas
refieren a Dios ahí como Cristo, ¿no? En la segunda persona de la Trinidad, ¿no? En Sí, no, comunión. inclusive cuando Dios dice hagamos el hombre a semejanza, ahí también está hablando de la Trinidad, ¿no? Claro, correcto, sí. Sí, sí. El propósito de la humanidad hubiera sido desarrollar la gloria de Dios en el mundo, ¿no? Por eso nos designó como mayordomos del mundo. Por eso el tema, lo que trató Lucio la semana pasada, es muy importante, el tema del trabajo. A la luz de todo esto tiene que ver con nuestro servicio a Dios, nuestra mayordomía, de nuestras capacidades, vocaciones, todo tiene que ver con construir el reino de Dios en el mundo, ¿sí? Entonces hubiéramos trabajado, ¿no? Con desafíos y aún, pero bueno, en construir este mundo por cual Dios nos creó el mundo y a nosotros, ¿sí? Es hermoso pensar que Dios pensó de nosotros como Tim Keller expresa en una charla, que en la Trinidad, en la eternidad, Dios quiso ampliar ese círculo de amor que existió, existe eternamente entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero quiso también agregarnos a nosotros, ¿no? Para que pudiéramos ser parte de ese consejo íntimo, de alguna manera, de Dios, ¿no? Y trabajar como sus socios, ¿no? Es maravilloso pensar que Dios tiene este propósito para nosotros en la vida, ¿sí? Y no simplemente redimirnos, sino que dar nuestra vida un propósito realmente maravilloso, en el cual podemos contribuir al bienestar de otros, al mundo, al desarrollo del reino de Dios, y también ser utilizado no solamente acerca de lo que hacemos en la iglesia, pero sobre todo las cosas, lo que hacemos en la vida diaria, ¿no? En nuestros hogares, ¿no? En nuestros trabajos, en la vocación, ¿no? Es muy importante que nosotros podamos ver nuestro trabajo, todo lo que hacemos fuera de las cuatro paredes de la iglesia, como parte de nuestro servicio de Dios, ¿no? Gerardo ha hablado mucho acerca últimamente de Coram Deo, lo que significa vivir ante la presencia de Dios, ¿no? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si a cada momento, cada día que nos despertamos, tomamos conciencia que vivimos en la presencia de Dios y que Dios quiere caminar ese día con nosotros, ¿no? Que Jesús quiere caminar con nosotros a nuestro lado, ¿no? Y pasar y poder vivir en ese compañerismo, en esa intimidad, obviamente para su gloria, y también donde podemos sentir su presencia con nosotros, ¿sí? Espero que eso... locales todo el tiempo, ¿no? Nos queda tiempito para un par de preguntas más, y vamos cerrando el taller. Alguien que quiera sumarse. Jimena. Hola, Douglas. Siempre Jimena, me llamó... Jimena solo puede hacer una pregunta, porque Sociedad Bíblica me hace 10 por sesión. Solo una, ¿eh? Una sola. Una sola. Y siempre me llamó la atención la simbología económica que hay dentro de, ¿no? La idea de la redención, del Goel, ¿no? El que viene a redimir de la deuda, el que paga el precio. ¿Por qué crees, digo, dentro de la idea del pacto que está todo eso, que por un lado es como una imagen tan material, ¿no? Tan vinculada a la tierra, a lo concreto, y por otro lado es la dimensión tan espiritual, ¿no? Bueno, cuidado, Jimena, que si decís eso demasiado vas a llenar la iglesia y no vamos a poder cumplir las expectativas de pagar su deuda. Así que ojo, ¿eh? No, claramente no. Conozco una historia de un pastor que dijo en un culto que hoy Dios va a pagar sus deudas, y un amigo pastor mío que otros conocen acá le dijo, bueno, puedes decir eso, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Sin duda la deuda que nosotros contrajimos con Dios es el pecado, ¿no? Que nosotros no lo podemos pagar, y por eso la encarnación del Hijo de Dios era indispensable para nuestra salvación. Por eso un teólogo reformado, John Murray, ha dicho en su libro La redención consumada y aplicada, dice, ni Dios podía elegir cómo salvarnos, tenía que ser por medio de la encarnación del Hijo de Dios y su obediencia bajo
el pacto original de obras bajo la ley, como dice Gálatas 4:4, para luego saldar nuestra deuda por como sacrificio perfecto, sin mancha, ¿no? Como ofrenda para cubrir nuestros pecados, ¿sí? Pero no te puede hacer un préstamo por tus deudas ahora. Bueno, muy bien. No sé si hay otra pregunta más, si no vamos a ir cerrando para respetar el horario que nos habíamos propuesto. Yo simplemente quisiera decir para cerrar que en realidad en los 3 talleres nos pasó algo similar, ¿no? A medida que vamos escuchando y que después se van planteando preguntas o se van sumando ideas, nos damos cuenta que evidentemente el taller se abre en un abanico enorme y deberíamos seguir de alguna manera transitando otros caminos que nos va disparando el taller correspondiente, ¿no? Así que bueno, nos quedamos con esa inquietud pensando hacia adelante. Simplemente decir que en realidad este tema no solamente es un tema trascendente, sino que es un tema extremadamente actual, ¿no? Porque como bien dijimos, tiene un efecto, un impacto vertical muy grande, porque uno descubre a través de toda esta exposición la importancia de tener en cuenta que en definitiva esto nos lleva a conocer el propósito en primer lugar, el plan en segundo lugar y la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Pero por el otro lado tiene un impacto horizontal tremendo porque tiene que ver absolutamente con todos los vínculos de nuestra vida, ¿no? Entonces, realmente esto afecta nuestra vida personal, nuestra vida laboral o profesional, nuestra vida familiar, nuestra vida comunitaria, comunitaria de fe, comunitaria en ámbitos donde no tienen absolutamente nada que ver con la fe, afectan nuestra manera de relacionarnos con el medio ambiente, etcétera, 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 ¿no? Y entonces descubrimos por qué a veces tenemos tantas carencias como sociedad, por qué tenemos tantas carencias en nuestros países, en los países aquí representados, ¿no? Así que bueno, tenemos un enorme desafío para llevar todo lo que hoy escuchamos y lo que seguramente seguiremos construyendo a partir de aquí, primero a nuestra vida de relación con Dios y después a nuestra vida de relación con los demás, ¿no? Y con las instituciones y organizaciones que de alguna manera se construyen a partir de esas relaciones, ¿eh? Bueno, bien, habiendo dicho esto, nos despedimos. Ahora en un ratito vamos a estar dejando de grabar y probablemente en 48, 72 horas el taller ya va a estar subido en el YouTube de la Iglesia del Centro y en el YouTube de la Iglesia de Olivos también, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias por participar del taller. El gran desafío que todos tienen es compartir la experiencia, el video, lo que hoy charlamos con otros. Y quiero aprovechar solamente para saludar a Víctor, que lo veo. Víctor, supongo que está desde Chile, ¿no? Muy lindo verte. Hace tiempo que no lo vemos a Víctor, pero sé que está en contacto permanente con Gracias, gracias. ustedes, ¿no? A través de los grupos Estudio Bíblico. Un placer saludarle, Douglas. Bueno, muy lindo, Gerardo. Víctor. Bueno, muy bien, nos estamos viendo entonces. Un abrazo enorme. Chao a todos, Suerte, bendiciones. Gracias, Douglas. Gracias. Gracias. Chao. Chao a todos. Chao. Chao. Bueno, Douglas, un abrazo, que esté bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, Buena chao. semana. Chao. Bendiciones.